Bienvenidos a una nueva tarde de literatura y toros, de cultura y toros, que son estas charlas que hacemos entre amigos, estas pequeñas tertulias que hacemos para comentar un libro, para comentar una película, que hoy hemos visto Sueño de Luces, dedicada al Juli, y el protagonista del libro que vamos a comentar hoy, pues también es el Juli. Se trata del libro que me correspondió a mí esta primavera escribir como encargo del club en ese enfoque que hemos querido dar desde el Club Cocherito de tener de hacer un reconocimiento a los toreros o a los protagonistas de la fiesta, pues un reconocimiento que quede impreso, nunca mejor dicho, que quede de una forma estable, ¿no? No que solo los homenajes sean comidas, cenas o tertulias, ¿no? Que a veces se quedan en el olvido. Además de seguir haciendo ese tipo de homenajes, como el que tendremos en enero con Diego Urdiales en la comida anual del club, lo que sí queremos es dejar constancia de alguna manera escrita. Este año hemos hecho 2 libros. El mes pasado dedicamos esta tarde al libro que escribió Javier Molero, nuestro expresidente, sobre la figura de Victorino Martín, y el otro libro era el homenaje a Julián López el Juli por llevar 20 años de alternativa y los 20 años además haber estado presente en la Semana Grande de Bilbao, que prácticamente no lo ha hecho ningún torero en estos 20 últimos años, ninguno. Y en la historia teníamos dudas de si había habido algún otro que 20 años seguidos haya estado actuando en las corridas generales de Bilbao. Por lo tanto, merecía un reconocimiento este torero y lo merecía de una forma en la que quisimos dedicarle que casi es una reseña, casi es una historia de su paso por Vistalegre. Lejos de ser literatura, por eso decía de estas tardes de literatura, pues hombre, esto no es literatura, no responde a un género literario, sino responde a un género más periodístico en el que recogemos sus 50 tardes, en este caso recogemos 48, porque las 2 de agosto todavía no las había realizado, y son esas 48 tardes de los 19 años que había actuado. 50 por 20, porque son 50 tardes, nada menos, en 20 años, ¿no? Recogemos aquí lo que hemos intentado recoger en el club, lo que se me trasladó es recoger un poco la importancia que ha tenido Julián López en Bilbao. ¿Qué fue el Juli y qué es el Juli para Bilbao? Sabemos que en la historia de la tauromaquia es un torero que tiene su nombre y tiene su hueco claramente como figura del toreo de principio de este siglo XXI. Pero ¿qué supuso sobre todo en Bilbao esa irrupción? Y es que desde el Club Cocherito además tenemos grandes claves de lo que supuso. En el libro reflejamos ese Juli niño que recibe un primer premio de novillero por parte de unos grandes aficionados que se reunían en el Hotel Ercilla en la década de los 80-90, se llamaba la Tertulia Taurina, y Juanjo, tú los conocías bien, ¿verdad? Y eras uno de ellos, de los que... bueno, eres de ellos. Y le entregaron la maquilla, que era el premio que le entregaban, siendo un niño. Siendo exactamente un niño, porque si tomó la alternativa con 16 años y 15... Y cuando se le dio era de novillero, pues tenía 15 añitos, pues ¿qué vamos a decir? Luego, cuando llega a Bilbao, y es otro de los capítulos que luego preguntaremos, porque algunos los vivisteis en primera persona, viene también de novillero al Club Cocherito. En las 2 ocasiones que ha estado aquí en los salones del Cocherito, ha estado una como novillero y luego estuvo otra en el 2004, creo recordar, que compartió con una foto que podemos ver con Joseba Echeverría, el exjugador del Atleti, en una tarde que también fue bastante emotiva por todo lo que en ese momento 2 figuras importantes en Bilbao pues tenían, ¿no? 2 gallos en aquel momento, sin duda. Y luego, sobre todo, que cómo vivió Bilbao la irrupción del Juli en ese 99, en ese 2000, en ese 2001,
en esa primera puerta grande con los toros, con la cornada en la cara, que no puede salir. Y quiero que algunos de vosotros que lo vivisteis recordéis también aquel homenaje que se le hizo ese mismo invierno en el Teatro Arriaga. Porque hablar de que un torero llenó el Teatro Arriaga o se llenó el Teatro Arriaga para hacer un homenaje social, que no taurino, no es un festejo de una becerra en la Plaza de Toros, sino es el Teatro Arriaga, un reconocimiento social del pueblo de Bilbao. A la mañana recibido por el alcalde Iñaki Azcuna en el Salón Árabe del Ayuntamiento. A la noche llenas el Teatro Arriaga con música, con presencia de las instituciones. Estaba el Atleti, estaba la Bilbaína, estaba música, la banda de música le tocó también ciertas canciones. O sea, Bilbao se volcó con él. Que un torero despierte eso en Bilbao, pues hombre, fue muy importante. Ahora sabemos que después llegó unos momentos bache, en el que tuvo menos importancia en Bilbao. Bilbao dio sus preferencias a otros toreros, pero en el 2012 el Juli vuelve a abrir la puerta grande de Bilbao 10 años después y vuelve a ser un torero que dice algo. Ahora veremos cómo lo habéis vivido vosotros, porque se trata de comentar cómo lo habéis vivido esta trayectoria. Yo, que al escribir el libro he recordado muchas de esas tardes, porque lo que he intentado es buscar en reseñas de compañeros periodistas, buscar lo que escribían de él, de sus actuaciones en ese 2002, en ese 2005, en ese 2008, 2014, buscar lo que los compañeros de la prensa decían de esas actuaciones que se consideraban importantes, que se consideraban buenas o no, o tal, por qué se le criticaba, por qué se le ponía bien, y he intentado recopilar eso, ¿no? Buscar a los compañeros. Y uno de los compañeros que quería hoy contar con él, y como suele ser habitual me acompaña, y le agradezco a Alfredo que me acompañe en esta tarde, Alfredo Casas. En el Cocherito es bien conocido, durante muchos años has estado aquí con nosotros, no necesitas presentación en este club, y lo que yo sí sé es que es uno de los críticos y de los periodistas que durante aquellos años, cuando nosotros todavía estábamos ahí acercándonos al mundo taurino porque teníamos esa edad de empezar en la prensa, pues viviste muy de cerca las andanzas del Juli, las actuaciones del Juli en Bilbao, sus anécdotas aquí, y es uno de los compañeros en los que me he apoyado para ver lo que escribían en aquel momento, ¿no? Sus reseñas y sus cosas. Por eso quería empezar esa tertulia en la que a mí me gustaría que todos comentaseis un poco lo que conocéis, lo que recordáis de ese Julián López niño y ahora más maduro, para que nos deis vuestra opinión. Alfredo, yo sí que te quería preguntar, te agradezco que estés con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que te quería decir es, sobre todo me imagino que lo más importante del Juli fue su irrupción, ¿no? Fue ese momento en el que se convierte en alguien adoptado por Bilbao y considerado como alguien de aquí. Y era un torero que, bueno, pues que triunfaba en casi todas las plazas, que tampoco es, digamos, que aquí triunfaba más que en otras. No, ¿verdad? Fíjate, yo creo que ahora tenemos otro caso que es mucho más reciente y que también tiene ciertos paralelismos con lo que supuso la irrupción del Juli, no solo para Bilbao, sino para el conjunto de la tauromaquia, y es Andrés Rocarrey. Con la diferencia de que Andrés sí actuó en Vistalegre como novillero, lo hizo además en corridas generales y además cortó 3 orejas, salió por la puerta grande y bueno, pues me remito a su última actuación, simplemente espectacular. El Juli yo creo que es que cae de pie y tú sabes cómo es Vistalegre de caprichosa con sus toreros y desde el primer momento hay... yo creo que una química que tanto el público como el propio Julián sienten el uno por el otro, es algo recíproco. Es un torero de pueblo quiero decir, del pueblo, del gran público, que trasciende la barrera del hecho taurino, que llega a la propia sociedad y que en el caso de Julián pues representaba la frescura,
arrebatadora, descarada, en un mundo pues que tú sabes que es endogámico, que está muchas veces anquilosado en el pasado, y Julián pues en ese supuso aire fresco. Y en Bilbao caló desde el primer momento. Yo estaba presente cuando se le entregó la maquilla a Julián y recuerdo perfectamente cómo después de la ceremonia, porque la tertulia taurina bilbaína anualmente entregaba esa maquilla que consideraba el torero con más proyección. No el triunfador, no al que tenía más proyección. Y buen ojo tuvieron, la verdad. Recuerdo esa ceremonia que estaba yo Sortuondo, entonces alcalde de Bilbao, y en el momento del café, de las copas, pues todo el mundo ha habido de hablar de toros, y en un momento Julián estaba en una esquina con su maquilla, sacándola, metiéndola, jugando como lo que era, como un niño. Sin embargo, aquel niño ya al año siguiente debutó en Bilbao, lo hizo con una corrida del Pilar, que me acuerdo, una ganadería salmantina que muy descarada de pitones, muy acaramelada, porque fue casi toda ella castaña. Se comportaba como un auténtico hombre. Y rápidamente, aunque no es como Andrés, que llega y sale por la puerta grande, a Julián le cuesta 2 años, pero luego... Sí, pero ya triunfa, digamos, de una forma que cae bien en el público de Bilbao. No logra la puerta grande, pero el público está con él. Es que en Bilbao, las tardes. Cuando un torero se entrega, yo creo que le entregan la llave de tu corazón. Y Julián en sus primeros años, quizás por esa juventud, por esa frescura, por esa ambición, por ese descaro del que hablábamos anteriormente, lo hacía todo, porque en aquel entonces era quizás el Juli más total de todos, participaba en todos los tercios de la lidia, y aquello llegó rapidísimamente a la gente. Y luego ya si hablamos de la primera puerta grande... Es curioso que has dicho no toreó de novillero en Bilbao, y es que no vino, y en aquellos años se daban novilladas en Bilbao. Todavía había unas novilladas de las que hoy echamos en falta, pero no estuvo entre aquellos. Yo recuerdo la primera vez que le veo al Juli es en Amurrio, 15 de agosto, y está tremendo. O sea, es de esos novilleros que ves, dices, uff, no me extraña que dicen que es tan bueno. Yo creo que tomar la alternativa un mes después en Nimes, prácticamente, ¿no? Pero dices, es tremendo, es arrollador. O sea, con el capote lo hacía todo, era el más vistoso del mundo, con banderillas, bueno, clavaba con una facilidad y de esas tardes que ves a un novillero que claro, que es diferente. Yo tuve la suerte de verle a Julián el día de su despedida como novillero. Bueno, no sé si no fue su última, creo que fue su última novillada, y fue su presentación y su despedida como novillero en Las Ventas, y lo hizo en solitario, llenó la plaza de toros de Las Ventas, ojito, 24.000 personas, siendo novillero. Si ya es difícil de matador, él mismo, recientemente en Zaragoza, no le salió todo lo bien que él quiso en la Feria del Pilar, es que fue deslumbrante, fue... te quedabas perplejo por lo que veías, porque lo hizo con novilleros de distintos encastes, de distintos comportamientos, una novillera muy seria y muy bien presentada, y cuando salimos yo decía, es prácticamente imposible que un novillero tenga esta capacidad. Me acuerdo siempre de una anécdota de Luciano Núñez, un torero de plata de ley de la de verdad, creo que entonces iba acompañado del maestro Manzanares. Y yo en una mañana en Dax le pregunté allí en el apartado, ¿cómo es el Juli? Y me dijo, mira, Alfredo, cuando estamos todos vestidos de luces y estamos preguntándonos qué hacer, él ya lo está haciendo. O sea, un adelantado a su tiempo, un hombre con una mente muy clara, con una facilidad impresionante, además con mucho fondo de armario, un gran conocedor de las suertes del toreo. En eso se nota mucho su tiempo en México, donde adopta y hace propias muchas de las suertes, la zapopina o la lopecina. Bueno, la diferencia es que uno va por abajo y otro va por alto, pero él vive de esas fuentes y lo hace un torero riquísimo, variado, vistoso, que rompe. Tú me dirás, un caramelo.
Sí, sí. Está claro, en la película lo hemos visto, se ve, son un tanto almibaradas estas películas, ¿no? Un poquito... almibaradas, yo lo digo porque me empalagan a veces, ¿no? Pero vas viendo, bueno, pero vas viendo esa personalidad de un torero que tenía mucho, lo tenía muy claro, ¿no? Que quería ser torero y cómo lo vivía, ¿no? Tú decías en Bilbao, por ejemplo, se presenta en Bilbao con la corrida del Pilar que dices. Además de las... yo sí... Has dicho dos cosas. Una, que Josu Ortuondo le dio la maquilla, el alcalde entonces, sí. Y gracias a la colección de fotografías de Manu de Alba, que también nos ha acompañado hoy, tenemos esa foto, por ejemplo, del libro. Está la foto dándole a un niño, Juli, dándole... La hemos puesto en el prólogo, porque es donde empieza todo. Un prólogo que ha escrito el propio Julián López. Y un prólogo en el que, sin haber cruzado una palabra con él, alguien le ha tenido que contar, que no es posible que le hayan tenido que contar todas las veces, dice, o si no, lo ha vivido de tal forma que comenta anécdotas o sentimientos en ese prólogo de alguien que lo lleva muy dentro, porque el día, las fechas en las que sale por la puerta grande, la coincidencia de fechas o la coincidencia de sensaciones que solo te das cuenta cuando has repasado la reseña, ¿no? Yo os decía, y ese prólogo escribe él, pues tienes... Y tenemos muchísimas fotografías, o varias fotografías, merced a Manu de Alba, en las que se recuerdan pues su puerta grande, los momentos más importantes, esa jornada. Pero ¿Me dejas hacer un inciso? En aquella tertulia taurina bilbaína había grandiosos aficionados. Gente como, además todos ellos, voy a decir los que han fallecido, precisamente porque me apetece recordarlos y que entre todos les hagamos un homenaje. La eternidad es eso, precisamente hablar de ellos cuando no están. Antonio Noaín, o sea, Rodrigo Álvarez Noaín, Andrés Macua, John Cole, Jesús García Valenciano, el socialista, ¿cómo se llamaba? Pedro López Merino. Increíble, o sea, esa es la afición de Bilbao a la que yo echo de menos. Y cuando ahora llego a mi plaza o cuando ahora llego a muchos foros, no encuentro gente de esa categoría humana, de esa categoría taurina. Fernando Uriarte, toda esta gente, sí, te los encontrabas en cualquier novillada, en cualquier pueblo. Sí. Eran brutales. No, nada más por completar lo que decía Alfredo con un detalle, es que la penúltima, la anterior novillada a su encerrona, a su corrida con 6 novillos en Madrid, la corría en la Feria de Salamanca, y en la plaza, y su preocupación no era otra. El padre y él me preguntan 3 veces: ¿se ha agotado el papel en Madrid? ¿Se ha agotado el papel en Madrid? Ha sido muy duro con él y muy grata, muy avanzada su carrera. En la Navidad le trataron con dureza. Mucho. Y una corrida que yo recuerdo perfectamente, que también fue una corrida con 6 toros, solo le dieron una oreja, en una corrida en que tenía que haber cortado por lo menos 4, con un toro de Fuenteimbro, que ellos tuvieron que dar una oreja, sí o sí. Y uno de Pablo Romero. Toreando por izquierda, uno de Pablo Romero, uno de Javier Pérez Tabernero, en fin, mira. 3 cosas rápidas. Una, la primera vez que estuvo en el club, el presidente era mi presidente, Javier Moreno, y yo fui a buscarlo a Lencilla. Es la transformación de los toreros y también cómo era el Juli de niño. Entonces, vamos al club, pero pasarle por el museo ese nuevo, el Guggenheim, que han hecho, que me han dicho que es muy bonito. Total, por la vía. Oye, Guggenheim, qué bonito. Qué espectacular. ¿Quién es el arquitecto? Mengano. Oye, ¿cómo va el Atlético de Madrid? Me pregunta de la misma. Era un partido, no sé cómo jóvenes, rabiosamente del Atlético de Madrid. Tal, inquieto por todo, dispuesto, agradable. Luego el Juli, cuando se endiosa, y los toreros, los críticos taurinos, los que no son de cámara, consideran que no somos justos con ellos y se vuelven inaccesibles muchas veces, pero es la transformación y la culpa los tenemos los aficionados, que además de ir a la plaza, que es lo que debemos hacer, y aplaudirles cuando está bien y pitarles cuando están mal, les adulamos, formamos una corte. Bueno, bien, no voy a alargarme en este rol. Segundo apartado. Solo al alcance de los privilegiados están
que un superdotado como el Juli, que siempre ha tenido lo que ha tenido es una inteligencia en el toreo para el toro y una raza fuera de lo normal, sea capaz de transformar su primera parte, que era una temporada de polvo, de hacer muchas cosas, de capote, mil suertes, que luego ha reducido en exceso, muleta, pero todo un poco más liviano, banderillas, con la espada de un cañón, todo lo hacía arrebatado, aquí lo llamaban yule, tal. Pero en un momento dado ve que eso no le sirve, cuando empieza eso se empieza a agotar como novedad, y transforma a un torero con sedimento, con pozo, con lentitud, con lo que sabía hacer, pero transforma radicalmente su torero, que yo creo que ahora es una mezcla de las dos cosas, le echa raza y le echa sedimento, intenta con la raza provocar al público para conectarlo. Y tercer apartado y último, el Juli tiene un detalle que la afición de a mí no se me olvida jamás. Se había apuntado a la corrida de Victorino aquí y le pegan una cornada en el Gemelo en Málaga. Sí. O sea, 7 días antes, sí. No, nada, 4 o 5 días antes. Y el tío no solo viene, mata la corrida de Victorino a la que corta una oreja, pone banderillas y pega un salto con el gemelo roto, perseguido por el toro, salta la barrera con una habilidad y tal. Eso es de un tío, vamos, que lo hace en Bilbao para Bilbao y que Bilbao le tendría que... Ese ya lo infiltraron, Sí. el gemelo. Y recuerdo que durante todo el festejo, él no paró en ningún momento. No quería parar porque no quería quedarse frío. Y tú veías a sus compañeros y él estaba permanentemente estirando, saltando, moviéndose. Y yo creo que precisamente igual esa corrida determina su casta, su raza, como la de Torrealta de Melonero, que su primera puerta grande que no sale. Él tiene en ese 2001, que es la primera puerta grande, él había cortado 7 orejas antes de... en 6 tardes había cortado 7 orejas. Todas las tardes, de matador de toros corta una oreja. En la primera, vuelta y oreja, ovación y oreja, palmas y oreja, oreja y ovación. Siempre con una fuerte petición de la segunda, en otra, y viene ese 2001 que le queda el sinsabor de haber tenido una puerta grande negada en el 2000, con fuerte petición de la segunda, polémica, y a él le pega una cornada, como decías, en Málaga. 5 días, creo que fue un miércoles y él toreaba el martes en Bilbao o el lunes en Bilbao. Nadie le deja torear. El cirujano, por supuesto, que no le deja, el médico tampoco, y él se escapa prácticamente y hace una prueba el día anterior en la finca de Santiago Domecq y ve que él puede torear. Bueno, él cree que puede torear. Todo el mundo le dice que no, menos él, y viene a Bilbao, llega a Bilbao y corta 2 orejas en la corrida de Victorino, una y una. Por lo tanto, no puede salir por la puerta grande. Y el público, ahí es lo que decía Leopoldo, ¿no? Ahí es como cuando ya se casa el público con él, ¿no? Reconociendo que había hecho ese esfuerzo para venir y al día siguiente, o fueron al día siguiente o 2 días, el día siguiente, fue el día 22 y el día 23 es cuando corta las 2 orejas del toro de Torrealta sufriendo la cornada en la boca. Melonero. Melonero. Además de eso hay una anécdota muy buena, porque el Juli que se salva de milagro de consecuencias bastante más graves, sí. Cuestión de milímetros. Sí. Una prueba de ella es que el pitón le sesga toda la parte superior del labio. Cuando se despierta la anestesia en la enfermería de la Plaza de Toros de Bilbao, lo primero que hace es preguntar por su madre. Y los propios doctores que la atendieron, en aquel entonces había otro cirujano jefe, hablan de ello y lo expresan precisamente para decir que es que en la camilla tenían a un niño. Pero a un niño... se han hecho muchos paralelismos de la carrera de Juli con la de Joselito Gallo. Y yo creo que en ese sentido... Quizás en Bilbao hemos podido ver el esplendor más gallista del Juli, aunque él luego, a partir de una actuación en La Chata, en Vistalegre, en Madrid, en la despedida de Curro Vázquez, un toro victoriano del Río, él ese día se encuentra especialmente a gusto, sin ser el Juli que todo el mundo conoce, más pausado, más relajado, más sosegado, más largo, más profundo, y entonces es cuando él da un cambio a su carrera, nombra apoderado a Roberto Domínguez, deja de banderillar,
Sí, ese es el momento del cambio, ¿no? Cuando llega Roberto Domínguez, Sí. porque él en aquellos momentos cambia de apoderado, mete a Manolo Lozano. Sí, antes estuvo el Tato. Y primero Lozano. Manolo Lozano. Lozano, que chocaba mucho, un hombre muy mayor para un torero tan joven. Le cambió en algo, o le puso en un funcionamiento diferente. A ver, y el Juli al principio está muy condicionado por las decisiones de su padre. Sí. Es un niño y además él ahora mismo, hace poco estuvo en Bilbao y lo tuvimos ahí en la bilbaína y lo reconoció públicamente. Quizás muchas de las decisiones que se tomaron en su día, él no las hubiera tomado de haber tomado la alternativa más maduro, más hombre, más hecho. Pero las circunstancias son las que son. Él es un Mozart en el sentido de que es un niño sabio que irrumpe y que revoluciona el toreo y luego pues yo creo que no va madurando, pero creo que se cansa de sí mismo y creo que además en esencia su alma, porque es un extraordinario aficionado, porque hay muchos toreros que no son aficionados, pero es que Juli es un enfermo del toreo, le pide hacer otro toreo. Y llegan los cambios Y a Roberto con todo lo que eso supone. Sí, dejó las banderillas y le pintaban hasta 3 años después, le pintaban, o sea, por no poner banderillas. Una barbaridad. Incluso en plazas como Bilbao, se le recriminaba. Mucho. No, en plazas no. Ese año de 2001, porque luego en 2002 viene 4 tardes a Bilbao en un año, 3 en feria, más la de junio. Ese año de 2001 se le hace el homenaje en el Arriaga. ¿Tú lo viviste de cerca? ¿Te acuerdas? Porque claro, es un homenaje que le hace la afición de Bilbao. Se ponen de acuerdo los clubes de Bilbao. Me imagino que Leopoldo, tú estarías en aquel momento de directivo en el cocherito. Y Javier Molero era el presidente. Me recordó alguna de las anécdotas de cómo se vivió. Hay un personaje clave en Bilbao y de la relación del Juli con Bilbao que nos guste más o menos, es Juan Manuel Delgado, hoy en día integrante de la Junta Administrativa. Yo creo que esa relación de Juan Manuel hace también que el padre y la madre de Julián Manoli, que es clave y determinante en todo, se sientan muy acogidos, que sientan mucho calor en Bilbao, y quieras que no, cuando tu entorno se sienta a gusto, pues tú también. Y Juanma es el que promueve, es el alma de aquel homenaje que mucha gente tachó de auténtica barbaridad. Un niño, ¿qué ha hecho este señor? ¿Qué ha hecho este torero? Una puerta grande. Para hacerle este homenaje aquí, Camino, Ordóñez, Capea, empezaron a hablar de todos esos toreros que han sido ilustres en esta plaza. No todo el mundo trabó con aquello, pero a mí me pareció, vamos, que pues eso, que un chaval, que un veinteañero, que un imberbe reuniera a buena parte de la sociedad bilbaína. ¿Cómo contestar? Bueno, aquel día yo me acuerdo que ese fue uno de los días que tuve una charla con el maestro Damaso González, que vino a nuestro proceso para acompañarle a Juli, no sé, fue algo que nos dejó a todos con la boca abierta y que habla precisamente de la fuerza y de lo que supone el Juli en Bilbao y de lo que son años de mucha bonanza económica, años de viva la Pepa. Se llenaba completamente, extendida. Sí, en aquel entonces Vista Alegre se llenaba, había afición, dicen. Pero bueno, yo lo que creo es que había, en este caso, un torero que llevaba de la oreja a la gente hasta la taquilla y que soltaba la gallina, que es lo importante. Algo que está haciendo Andrés. Vale. Él hace eso y en aquellos momentos vuelve a Bilbao y vuelve a matar la corrida de Victorino. No hay que olvidarlo porque ahora todos tenemos esa imagen del Juli moderno que todo el mundo te dice solo mata a los Garcigrandes, solo mata en Bilbao los Garcigrandes. Ya, pero en aquel momento vino Victorino y Torrealta, Victorino y Torre Estrella, Javier Pérez Tabernero, porque luego corta 2 orejas al año siguiente, en el 2002 corta las 2 orejas a un toro de Torre Estrella. Toreando posiblemente mejor que en aquella de Torrealta, porque la de Torrealta lo que tiene es emoción, le parte la boca, le parte la cara, nunca mejor dicho, le toca el tabique nasal, le toca todo, y realmente aquello es emoción y punto honor. Pero al año siguiente él se reafirma, viene 3 tardes, mata la de Victorino, mata la de Torre Estrella y sale por la puerta grande. Por fin sale por la puerta grande, que antes se fue por la de enfermería.
esa tarde ya es como su confirmación total, ¿no? En Bilbao. Sí. O sea, ese año, vamos. Si hay una cosa que me gustaría puntualizar de la primera puerta grande que no logra, porque evidentemente se tiene que ir a la enfermería. El toro de Torrealta Melonero fue un toro muy encastado, con un punto muy importante de aspereza, de esos que impide que la gente coma pipas, en el que era evidente el peligro, Sí. en el que era palpable la emoción. Y quizás es verdad que su labor artísticamente, pero el hecho de que una vez de que es prendido regresa nuevamente a la cara sin mirarse, sin perder el color, y vuelve a torearlo y vuelve a imponerse, es que esa es la clave del Bilbao toda la vida, así. Usted pueda el toro. Y luego Empezamos a torear. hágalo. Empecemos a ver. Pero primero, y el Juli tiene esa capacidad. La de Torreestrella, pues es que yo soy de los que piensa que el Juli puede torear lo que le dé la gana. Tiene capacidad, tiene valor, tiene poder, tiene inteligencia, tiene recursos técnicos, y quizás por eso entiendo menos al Juli Actual. de estas últimas temporadas, acomodado o no. Yo no creo, sinceramente lo digo, que matarla de García Grande sea cómodo. El que sale malo de García Grande es muy malo y tiene muy malas ideas y quiere hacerte mucho daño. Ni creo que... Pero sí que le ha restado crédito frente a la afición, que en este momento crítico sí le pide el esfuerzo que para él podría hacerlo perfectamente y no lo hace. Y te voy a decir una cosa, hay otra tarde de esas perdidas entre las muchas de la carrera Juli que es determinante en toda esta historia. Él tiene el gesto en una feria de julio en Valencia de matar una corrida de Miura. Y sinceramente, los dos toros que le salen de Miura, Sí, no dicen nada. los toros imposibles de lucimiento, pues como en Miura. Y lejos de que le cantaran el gesto, le atizan. Le atizan en la plaza al público. Le atizan a toda la prensa. Y él en ese momento se siente muy incomprendido. Y yo creo que es determinante para que diga, bueno, pues no. Y nunca más ha vuelto a... Se desmarcó ya de eso. Se desmarcó completamente y, fíjate, yo creo que se ha hecho un flaco favor. Pero vamos, todo viene en la carrera de Juli, primero por su juventud, luego por ese cambio que quiere hacer, vamos a decir, que en una misma carrera pretende ser, por un lado, Joselito Gallo, luego Juan Belmonte. Cuando él está en plena transformación, el Juli hace por 20 centímetros más de muletazo, por alargar aún más la embestida del toro, es capaz de sacrificarlo absolutamente todo, incluso los cánones, la estética, dejar de torear tan desde arriba, tan desde el pecho, romperse mucho de cintura, espatarrarse, retorcerse en exceso, se le ha acosado mucho, que se tumba. Yo creo que lo hace, bueno, estoy plenamente convencido de ello, porque para él es más importante el hecho de que vaya unos centímetros de más o medio metro de más el toro metido en el engaño, a pesar de la estética. Luego también ha habido otros muchos condicionantes. Madrid, decía antes Leopoldo, Madrid ha sido con él severísima. Luego hubo un error garrafal de un presidente el día que toreó a Cantapájaros de Victoriano del Río, una faena cumbre de la historia de la Plaza de Toros de las Ventas, páginas de oro, y le dan una sola oreja, una cosa ridícula. A él Madrid siempre se le hace muy cuesta arriba y después le pesa mucho durante la temporada. Para Juli Pamplona ha sido determinante también en el sentido de que cuando él ya estaba saliendo del bache ventenio, llegaba a Pamplona, cogía oxígeno y de ahí directo a Bilbao, y aquí él se encontraba en su salsa. Él se sentía querido, reconocido, idolatrado. Lo que pasa es que es importante ese cambio. Yo creo que coincide con la llegada de Roberto Domínguez, no lo sé, si coincide todo con eso, porque lo atribuimos a que deja las banderillas, empieza a torear diferente. Pero sí que es un Juli que se ha convertido en un referente para casi todos los toreros, porque hablando con toreros, hablando con profesionales del toro, admiran muchísimo lo que gran parte de la afición está rechazando.
que es ese Juli largo, de toreo casi forzado, como tú dices, sacrificando la estética. Se abre más las piernas que nunca, alarga el brazo muchísimo, y estás viendo esa faena con un profesional, con un torero, y dicen, es que qué mérito tiene llevarlo tan largo, tan obligado. Y tú dices, y te falta, cuando nosotros, y qué feo, en muchos momentos. Sí, y entonces el torero te dice como, bueno, pero el mérito es tremendo. Y estamos ahí en una, no sé, en una lucha entre... Fíjate, yo creo que tiene que recurrir a eso. Primero él establece la tauromaquia. Yo por lo menos no recuerdo a ningún torero, por eso no entiendo su transformación a última hora. Solo García Grande, que es una ganadería en un punto manso y un punto encastado. Sí. O sea, que tiene una mezcla ahí, un equilibrio que él entiende. Pero te voy a decir una cosa, yo no conozco a toreros antes del Juli de bajarle tanto la mano a los toros. Esos muletazos que pega casi, forzando la figura, pero casi al ras de la... Pero claro, para eso tiene que haber un toro que haya que dominar, claro, que haya que poderlo, que es su gran virtud poderlo. Porque vamos a reconocer una cosa, al Juli le acompaña la figura ni tiene lo que se dice, la varita del árbitro de la clase. O sea, Ponce puede rayar incluso para algunos el límite de la afectación a la fusilería, pero Ponce tiene ese encanto, esa figura, ese toque, esa majestuosidad que la tiene. Otros tienen la figura, Manzanares padre, coño, era un torero de seda, era el más tramposo del mundo, pero tenía ese chip, ese charme. Eso no lo tiene el Juli. El Juli tiene el culo de su padre, que yo no sé cómo coño ha arreglado el tema, que se mantiene, y no tiene, lo que tiene es poderío, inteligencia, raza, tiene muchísimas virtudes, pero lo que no tiene, no la acompaña es la figura, no tiene el empaque de actor, no lo tiene, y entonces él tiene que recurrir a esa vibrar, a hacer vibrar, a base de vibrar él también, pudiendo alargar. A mí no me gusta hablar demasiado vibrar, entre otras cosas, porque el toreo natural, que es el que se pasa alrededor del cuerpo, cuando estás aquí, hay que no te pega la jornada. La jornada es así, es aquí, no hay que alargar el negocio. Pero bueno, eso sí. Pero bajar la mano y poderle a los toros bajándole la mano, yo no conocí antes del Juli a nadie que lo haga como hace. Hablas de bajar la mano. Me acuerdo de una corrida en Fallas, en esta ocasión, en Valencia, pero en Fallas, quiero decir, en marzo. Fue un marzo horroroso, el peor marzo que te puedas imaginar. Viento, frío, lluvia, y él toreaba con Manzanares, con Miguel Ángel Pereira segundo. Y creo que era Alejandro Talavante el tercero, no recuerdo exactamente. Corría de García Grande, por supuesto, y era simplemente imposible torear, mantener un engaño frente al animal. Y él, la única manera que logró de que aquello pudiera ser viable es que no era media muleta, es que era 3/4 de muleta por el suelo, por la arena, rebozada, jugándose los muslos porque estaban completamente al desnudo. Y en eso estoy de acuerdo. Pocos toreros han bajado la mano, como Juli lo decía muy bien Leopoldo. Pero hay una cosa que es una cuestión de conceptos. Es verdad que quizás el Juli haya sido el torero que más largo o más profundo ha toreado. Pero es curioso, siendo el muletazo más largo, no era hondo. Era el que menos cala. ¿No era? Hondo. No era hondo. No era hondo. Yo he visto muletazos de Santiago Martín el Viti cogiendo el toro aquí y dejándolo aquí, 1,5 metros de embestida, y tiene hondura. Eso que te revuelve y te hace cantar el olé desde las entrañas. Con Juli no. Hay también un problema de colocación, muchas cosas. Sí. Yo creo que, y además coincide con un Juli menos bilbaíno, porque en esa segunda etapa, a partir de ese en 2003, viene 5 tardes a Bilbao, no 4, ya 5, echa el resto, ¿no? Torea hasta el Festival del Taurino, viene 3 tardes en Semana Grande y viene a la corrida del aniversario, que se llama el aniversario de Bilbao. Ya claro, es un Juli que viene tantísimas tardes, pero empieza a cambiar y ahora encontramos que es un Bilbao menos julista. Si ese Bilbao de 2000 a 2004 a 2005 era terriblemente julista
tanto que hasta se olvida de Enrique Ponce muchos años. La afición de Bilbao se olvida o tapa un poco a Enrique Ponce en aquellos años y es claramente julista. Llegamos a una segunda etapa que no sé si es ese cambio de toreo, no sé si tú lo atribuyes a eso, ya no emociona tanto en Bilbao. Y ya se le empieza a sacar pegas y también torea la de San Martín, que es Santa Coloma, que sale muy mala. Que por cierto, pero bueno, también hay otra corrida de la quinta. Él torea una de la quinta. Que ella le hizo mucho daño. Porque García Grande no torea, me parece, en Bilbao hasta 2012. Creo recordar, que la gente dice, por cierto, lo llevamos viendo 20 años. Y dices, de toros en Bilbao. Eso es, y dices, no, por eso, o sea, es que estamos como encasillados. Una vez hicieron un petardo muy gordo. Con un toro que vio un toro parecía un cerdito. Bueno, me he sentado y tal. Le echaron dos para atrás. Es lo que yo discuto muchas veces de la severidad del presidente. Mucha leche de media oreja más, media oreja menos en la música. Pero la seriedad. Hagamos algo que es donde hay que. Hay una otra cosa, fíjate, que sí me gustaría incidir en ella antes de que pasemos a la segunda fase de Juli en Bilbao. Hay un momento en el que Juli se siente muy solo. ¿Aquí en Bilbao? No, muy solo en general. Muy solo en el toreo, en el que todas las empresas tiran de él es el pilar de todos los abonos, él tiene que tirar, tiene la responsabilidad de la taquilla, tiene la responsabilidad de las corridas televisadas. En el 2003, y yo creo que eso es determinante, al final de temporada se retira José Tomás. Enrique Ponce, digan lo que digan, no está atravesando su mejor momento. Es cuando anuncia en aquellos 2005-2006 que no vuelve a torear en Pamplona, aquella tarde que fue de rojo y blanco, y que yo creo que se arrepiente, porque el año que pasa, bueno, está para matar dos en Pamplona cuando quiera, solo, sobrado. Pero en ese momento Juli es cierto que está solo. Porque se va José Tomás, porque no está el mejor Ponce, porque Talavante todavía es un niño, porque Pedera está por fraguarse. Todo absolutamente depende de cuando digo todo me refiero al Parné, a la Panoja, de toda la temporada. Y eso a él... Eso le quema, le supera. Le quema... De hecho, esto es una interpretación mía. Yo creo que nunca le perdonará a José Tomás que le dejara solo. Nunca. Porque él se siente solo, completamente solo, y le cuesta mucho, y anímicamente es otro Juli, y quieras que no, va pasando el tiempo y hay menos frescura. Ya no es la novedad. Ya no es la novedad. Han pasado 7, 8 años, ya no es la novedad. Y yo creo que eso es lo determinante en su segunda etapa, porque tú dices, ¿qué pasa? Pues que aunque sigue siendo un joven, porque a día de hoy creo que tiene 36, ya está visto. Y eso que es un torero que ha tenido toda esa evolución técnica, estética, artística, que ha ido evolucionando, antes hablábamos de Gallo, de Belmonte, todo. Aún así, hay un momento que yo creo que Bilbao se cansa un poco. Y yo creo que además es recíproco, porque él también, esa corrida de San Martín que tú hablabas antes, que fue muy dura para los toreros de estar delante, y él también, yo creo que interpreta que la gente está ingrata con él, y pues hay un distanciamiento, pero yo creo que es un distanciamiento lógico y natural. Sí, porque la gente hemos como puesto una cortina, ¿no? Y nos hemos quedado con eso, mata solo eso, y durante esos años 2005 a 2012 sigue matando Ventorrillo, Torre Estrella, Jandilla, sigue matando diversos encartes, diversas ganaderías o diferentes comportamientos. Siempre ya, y yo creo que sí es de la mano de Roberto Domínguez, siempre un poco más enfocado al Juli actual, ¿no? Tú dices que ha tenido una evolución. No sé, a mí me queda la duda, no sé si siempre a mejor, a más técnico. Yo creo que sí a más técnico y a más conocedor y más, lo que te decía, con esa paradoja, más valorado por los compañeros o más valorado por el profesional, pero más alejado del público. Sí. La evolución la ha llevado, no sé si a un toreo más perfecto, a un toreo más técnico, pero más soso. No sé, el Juli tiene que ser muy jodido ser el Juli. En el sentido de que, por ejemplo,
cuando él ve lo que pasa con Morante, él, que lo decía antes Leopoldo, él no ha sido un torero de gracia. No lo ha sido un torero muy poderoso, un torero muy técnico, un torero con un valor descomunal. Ha tenido muchas virtudes, pero lo de la gracia, la de la torería, y eso que tiene una educación taurina antológica, pero... Y cuando él ve, por ejemplo, lo que se le consiente, lo que se le permite a José Antonio y lo que se le exige a él, cuando él ve cuando regresa José Tomás y esa capacidad que tiene para llenar las plazas, para tirar de los abonos, para colgar en no hay billetes, y dirá, sí, 6 tardes. Y tú todos los días. Y yo aquí todos los días, dale que te pego. Sí, te tiene que pasar. Tiene que ser muy jodido ser Julio. Tenía que estar agradecido a todos, macho. Yo creo que ellos, hay una transformación que Mariano Tomás dibuja perfectamente, hablando de su amigo José Miguel Arroyo José Miguel, y le vale a Julio a todo. En la primera etapa, y yo reivindico la figura del padre de Julio, que está denostada. A mí me parece que el padre de Julio es un extraordinario aficionado y ha hecho muy bien por la carrera de su hijo, con ciertos errores, pero muy bien. Pero quería decir una cosa. En esa primera época, los que le rodean le exigen. Son gente aficionada, que disfrutan con él, pero le exigen la cosa. Y en la última época, Guillermo Soledad hablaba de Luis Miguel Domínguez, que en la última época, cuando no triunfaba, la culpa era porque has picado mal, porque me has destrozado todo, porque tocaste allí, porque no sé qué. Todos tenían la culpa menos ellos. El grupo de aficionados de la primera época se sustituye por la corte. Y en la corte no hay más que sumisión hacia el soberano, pleitesía, adulación. Qué suerte ha tenido el otro que se ha llevado el lote, si lo hubieras cogido tú. Todo es para justificar. Y yo creo que el Julio ha experimentado también, como los que están en la cumbre. Yo creo que tenía que estar súper agradecido a la tauromaquia, coño, nada todo. Que la gente lo ha visto. ¿Cuántos años lleva? 20 y tantos. No tiene el gusto que tiene Ponce, que en 4 muletazos pone la plaza boca abajo. Y él necesita 22 muletazos ligados. A lo mejor me quedo con la tauromaquia de Julián López, pero la realidad es esa. Y el público es el que es. Y entonces él tenía que estar agradecido tanto a trabajar. Usted que no tiene nada en la varita del arte, y eso es muy buen aficionado, lo tiene que saber perfectamente. Coño, está ahí, se ha hecho súper rico. Todo bien. La presión, tiene todo. Y lo ha logrado todo, porque aquí tiene 4 puertas grandes, ha indultado un toro en Sevilla, ha abierto Madrid, todas las plazas, yo creo. El Juli, es ser Pepe Morán, coño. ¿Qué coño? Pero si Pepe Morán se acaba de casar y está... Oye, no le funciona lo de Miura, pero no ocurre nada. También mató Miura a Espartaco y no tuvo esa reacción. ¿Es cierto? En Sevilla, coño. No, pero oye... Pero igual, sí que igual está él aquí y me dice, Alfredo, ¿pero qué estás diciendo? Yo estoy tratando de hablar de tardes. Esto, desde que ayer me avisó Álvaro, he pensado mucho en ello. Y luego, es cierto, es que es un torero. Yo he crecido a su lado, con él. Y bueno, yo más he crecido mucho más que él. Pero yo estuve este año en Sevilla. Creo que son 6 puertas del Príncipe. Por eso que Sevilla... Es que igual es Sevilla su plaza en la que más éxito, más reconocimiento. Con indultos, con no sé qué, con tal, con lo que tú quieras. ¿Será el favorito de Sevilla? Posiblemente. No, seguramente no. Ahora se le respeta. Claro, hombre, si ha cortado eso. Y lo de Orgullito de este año, yo viví esa tarde, te puedo jurar que fue apoteósico. Hombre, yo creo que en Bilbao le hizo mucho daño. Una catarsis. Yo creo que en Bilbao le hizo mucho daño la tarde de los 6 toros aquello. Año 2009, ya venía en la cuesta abajo del afecto de Bilbao, digamos. Que por cierto lo hizo para hacer un favor a Bilbao, a la Junta Administrativa. Nadie lo entendió. Pero nadie lo entendió, o muy poca gente lo entendió. Sí, Rafa. Perdona, quiero decir varias cosas. Una, estáis sin hablar del afecto de Bilbao. Tú te vas a hablar de Juli como un momento que habéis hecho un paralelo con Ponce. Parece que pierde esos años, pierde el afecto de Bilbao y tal. Y unos años que tiene más afecto, incluso le desplaza a Ponce en el afecto de Bilbao. El afecto de Bilbao es piloto afecto de Bilbao a Ponce y al Juli. Lo que pasa es que hay alguien que está peor que mejor. Estás hablando de que si 2 años no triunfan es porque han perdido el afecto de Bilbao. No, es que han tenido altibajos. En Bilbao siempre hay una predisposición hacia el Juli y hacia Ponce. La prueba es que es cuando la gente va a la plaza.
Entonces, no es que la gente de Bilbao lo cierra que lo gane, ni el Ponce ni el Juli, es que hay años que han tenido baches, hay años que no han tenido suerte con los toreros, o no estaban ellos en un buen momento, o lo que sea. Pero a mí la gente de Bilbao, pues la afición de Bilbao fuese de. Igual lo es, pero que es de un talante mudable y que es infiel en sus afectos. No es eso, es que los toreros se les juzga por lo que hacen. Ponce jamás, hasta este año, ha fallado bien. Eso no es cierto. Jamás. Pero hoy decir en los coloquios, ¿Dónde? 5 o 6 años ha sido Ponce de Semana Grande sin coger orejas. Pero habiendo quedado bien, seguro. Yo creo que fracasar es que Ponce no ha quedado mal nunca. Incluso no, bueno, en Santa Teresa y en el colegio. Y en Logroño, que cojo el demócrata que le han sillado. Digo en Bilbao. Pero lo que está claro es que Juli es un torero poderoso y que va a dejar unos récords, porque tiene 35 años en este momento. Como esté 4 años más, sus números son de récord increíbles. Va a salir 1000 veces por la puerta grande. No creo que lo veamos. Está a punto de llegar. 1000 veces, eso no lo va a conseguir nadie. Tiene 1375 corridas en este momento. Va a llegar a unos números de escándalo. O sea que es único. Sí, sí. Hombre, tiene 50 tardes en Bilbao, que es en 20 años, que son 50, que no lo tiene nadie, ¿eh? 50 tardes. En Bilbao hay 2 toreros, creo que han toreado más que él, en más años, por supuesto. ¿Qué tienen que ver los números con el toreo? A mí me da igual cuántas corridas haya matado, cuántos toros haya desolejado. Sinceramente me da exactamente igual. Pero sí, bueno, algo sin marca. Creo que... Algo sin marca. Hombre, claro que marca. El que está 20 años... Sobre todo para el torero y su cuenta bancaria. No, pero el que está 20 años liderando el escalafón o liderando... Pero es que eso solo pasa ahora. Es que eso no ha pasado en ninguna época del toreo. Bueno, que una figura del toreo esté 20 años ininterrumpidamente... Claro. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque el toro es otro? Porque el toro es otro y porque tiene mucho más cerrado el negocio. Vayamos a la época del toreo que vayamos. Me da igual, comienzos del siglo XX, me da igual la preguerra, la posguerra, los 60, los 70, los 80. Lo que sucede hoy en día, que tenemos un torero como Enrique Ponce, que va a cumplir 29 años de alternativa y que lleva ahí en el candelero permanentemente, eso no ha sucedido jamás en ninguna historia del toreo. ¿Se preparan ahora los toreros más? Seguramente, de otra forma. Los toreros ahora, no lo sé, pero sí sé que es anormal. Yo tengo una teoría sobre eso. Yo creo que es porque los toreros han desaparecido de la información generalista. Solo están presentes en la información especializada. Entonces, el público no conoce a los toreros nuevos y solo da la plaza a los nombres que le suenan, y entonces eso crea un círculo vicioso. Y es que la gente solo le suena a Juli y Ponce, como mucho Pereira o Castella o alguno. Pero duraron 30 años, ¿cómo va a durar Ponce? No, pero fueron 18. Pero yo creo que todas las carreras se están alargando, ¿no? O sea, las carreras de los deportistas son más largas porque los 40 años de un torero o los 36 de Juli no son los 36 del año 70. Porque la gente vive, gracias a Dios, vivimos más, hay más, hay una trayectoria vital diferente. Entonces, hoy decir que un torero veterano tiene 40 años, pues hombre, veterano, pues tú le ves con un buen aspecto, le ves diferente al hombre del 65 que tenía 40 años, como le ves al torero o a cualquier persona, ¿no? Entonces yo creo que también nos tenemos que acostumbrar, como Rafa Nadal no jugaría en los años 80 a tenis porque nadie jugaba con 30 años y hoy está en el top todavía, como está Federer o como los futbolistas. Estaban acabados, ¿eh? Bueno, estaban acabados. Hace 3 años, para la prensa especializada de todo el mundo, normal. Federer y Nadal estaban acabados. Normal, porque son el número 1 y el número 2 del mundo. En los años 80 no había ni un tenista de 27 años. Eran veteranos con 27 años. Hoy en día, con 35 están jugando. Ha cambiado como los futbolistas. Tú ves las fotos de nuestro buen amigo Javier Molero en sus alineaciones y yo le decía este verano, pues estos hombres con los que tú jugabas no son los jugadores que vienen ahora a San Mamés, son otra morfología. Es que ha cambiado la sociedad y los toreros también lo ven. Cuando tú y yo éramos niños, en San Mamés veíamos partidos con barro, ¿cuántos?
O la mitad de la temporada, a partir de diciembre. Ahora en esos campos no se hace barro. Claro, no, es otra sociedad. Entonces, yo decir... Es que es verdad, pero el otro día mi hijo, fuimos a un campo, que jugaban en unos campos, vamos, estos no han visto un campo de ceniza, ni un campo de tierra, en su vida. Y llega y dice, esta hierba está muy vieja. La madre que me parió, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, lo primero que te preguntas es ¿qué estamos haciendo? Pero yo quiero incidir en una cosa. Sí pienso que se está lidiando el toro más bravo que nunca, pero es una bravura muy refinada. Y el más afeitado y el más chico de toda la vida. El más afeitado. Chico no creo. Chico no. Más chico. Cuando quiero decir chico, digo de chico de pitón. El toro se mide por los pitones. No. A ver, yo no voy a decir que los pitones que tienen que tener no duraban los años que están las figuras ni la mitad. José Ra, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Lo primero que me ha venido cuando te he oído. Yo estoy seguro que el toro que le cogió Francisco Rivera Ordóñez en Huesca y que estuvo a punto de matarlo, estaba afeitado seguro. Y el de Paquirri de Fondo Blanco. Te quiero decir que un toro esté afeitado no evita... No, si no quiero, solo quiero utilizar el alargamiento del tiempo en los toreros. Estos que van muy cómodos. Y lo que digo una cosa, cuando se lo pasan tan cerca como se lo ha pasado este año, que ha sido el año de su plenitud y el sapón, porque cuando te pegue la cornada perderá el sitio, perderá esa cosa. Roca Rey, verás como le pegan, ya la han pegado. Y le seguirán pegando como se lo pasan tan cerca. Y le costó, el año que le pegaron, le costó. ¿Cómo que le costó? Tuvo que no vino a Bilbao, tuvo que cortar la temporada, le costó recuperar. Mal, Sí. mal, porque no estaba. Claro, es que Porque el que se los pasa muy cerca, recibe. Es que Santander es una plaza que a Roca Rey le cuesta un esfuerzo enorme. Triunfa, pero le cuesta... El novillero montó un rabo, vamos. Le montó un pijoche ahí tremendo. Sí, pero luego hablas con él y... le cuesta... Pero bueno, que son muchos... Hombre, yo creo que lo que decía Joserra, no sé si lo que les permite estar es afeitado o no afeitado. El toro más domesticado, entre comillas, sí es el actual. Es el más dócil, digamos. El que más... ¿Qué ha dicho? Más presumimos, sabemos o presumimos lo que va a ocurrir en el ruedo mucho rato. Yo este año le he hecho 4 o 5 entrevistas a Juan José Padilla, por algo evidente, y es que se retiraba de los ruedos en plazas tan significativas como Pamplona, como Santander, como Bilbao, sitios donde él ha tenido un cartelazo impresionante. Y Juan José Padilla te lo dice con toda la paz del mundo. Hay un antes y un después, evidentemente, en su carrera, esa jornada en Sevilla, hoy en Zaragoza, pero hay un antes y un después por el tipo de toro que mata. Y evidentemente, él respira mucho más tranquilo desde que tiene que ir a matar las que ha matado en estos últimos 6 años que las que se comían anteriormente. La comparación, quiero decir, la comparación, es muy joven Alfredo, pero la comparación es muy clara. 2 personas con un talento especial, una inteligencia natural especial para el torero. Paco Camino y Enrique Ponce. correcto. No creo que Ponce sea más listo que Camino, ni Camino más listo que Ponce. Camino se ha ido del toreo con 18 jornadas y Ponce se va a ir con 2 y media, y muchos más años que... Luego me da una razón. Tiene que estar claro. Pero le doy la razón también a él. Sí. El toro no es que sea más chico ni tenga menos pitones, sino, bueno, es que además es que hemos reducido, porque esa es otra que no se ha hablado suficientemente, es que las figuras del toreo, los que están ahí por méritos propios, pero se han acomodado de tal manera que matan 7 ganaderías, coño. Claro. Muchas Es que son no hay 7. Es que no hay Muchas. cosa que no ocurría en aquella época, en que mataban utreros, desmochados, pero bravos, y le pegaban por nada. Coño, ya no pegan. Y eso, el Juli es un poco el abanderado de esa generación de toreros en las que todos decimos solo mata a García Grande. Y posiblemente luego vas a las reseñas y no es verdad. Porque te empiezas a ver que no lleva tanto tiempo como yo pensaba, matando a García Grande, que no en todas las plazas va tan cómodo, ¿qué tal? Pero dices, por lo que sea, es el abanderado de esa generación de toreros, entre las que están otros, como está José María Manzanares o como están estos, que siempre matan lo mismo. Yo ahí te voy a decir una cosa, soy muy crítico con Julián.
y creo que mata, vamos, sé que mata 5 ganaderías. Y para meter, de vez en cuando hace una excepción y mata una de Alcurucén. De vez en cuando se tira un largo y mata una del Pilar. Sí, pero la de Alcurucén es la que le sirve para triunfar en Madrid. Sí. Y eso refuerza al aficionado que dices, chico, si es que lo estamos viendo, y nos refuerza en esa opinión. ¿Cómo fue el toro de Alcurucén? Claro. Licenciado. Gran toro en Madrid, él lo aprovecha perfectamente, lo torea perfectamente, y luego es verdad, se apunta en Bilbao también a eso, ¿no? Pero sí que es el abanderado de esa cerrazón o ese cerramiento que han hecho las figuras a un tipo de ganaderías que por lo que sea el aficionado lo rechaza. Es curioso. Tú dices una cosa, es verdad. Mata en Bilbao, claro. La de Alcurucén, pasa lo que pasa en el sorteo de la mañana, el cinchado queda como segundo sobrero y lo que son las circunstancias de la vida. Es el que sale. Acaba matando el cinchado de Alcurucén. Un toro que todos los que estamos aquí sabemos que le puso en un serio y severo aprieto. Posteriormente mata un mano a mano con Diego Urdiales en Logroño, donde los dos de Alcurucén casualmente quedan como sobreros, y mata 6 toros en Zaragoza. Por cierto, su apoderado se llama Luis Manuel Lozano, y no mete ni un toro de Alcurucén. A ver cuántos mata el año que viene. Si este año había matado 2 o 4... Siendo el que había triunfado en Madrid con él. Bien, pues a ver cuántos mata el año que viene. Claro. Porque es que no se puede. No se puede. No se puede. Lo han limitado a la mínima expresión. Es que son 3, 4, 5 ganaderías, no más. Es que Alfredo, enlazando con lo que decía Leopoldo antes de la corte de aduladores, este año en los coloquios del Cacto del Conseguidor dieron una frase que la atribuyen a Quique Ponce, diciendo que, justificando algunas cosas, diciendo que es que el público no va a verme sufrir, va a verme crear arte. Y es que yo creo que se les ha metido eso en la cabeza a algunos territorios. Yo creo que es totalmente falso. Yo creo que el público no es que va a verles quererte, pero va a verles a poder un toro, va a verles a que salga un toro con dificultades y que le puedan, ya que haya emoción, valor, ya que demuestren ciencia y técnica y emoción. Y ellos parece que no pretenden que solo vamos a verles poner postulitas para fácil. Los toreros los consideran al público el enemigo. De todas, mira, yo solo te voy a poner un ejemplo. Posiblemente la tarde cumbre de la temporada la hemos vivido en la Feria de Otoño Diego Urdiales, toros de Fuente Imbro. ¿Por qué tuvo la trascendencia, aparte de lo que hizo el propio Diego Urdiales, por qué tuvo la trascendencia que tuvo? Por los 2 toros que tuvieron, por cómo se movieron, por la casta que tuvieron, por la aspereza, la agresividad, la presencia, el trapío. Eso es lo que le da verdadera categoría. Y porque hizo un toreo muy público que el aficionado le echa mucho de menos. Claro, eso ya lo sabemos. Y en Bilbao se lo han reconocido desde el primer día que actuó. Una corrida de Victorino, me acuerdo, bueno, es que sé que está colgado en su casa un toro que se llama Planetario, que fue el primero que mató en Bilbao y con el que ya le pidieron la segunda oreja. Pero yo sinceramente creo que falta emoción. Y lo digo, emoción. La emoción del toro. Sí, lo que bueno, hay que diferenciar público y afición. El público que va a ver las corridas del Juli en Bilbao va a divertirse, no a sufrir. El aficionado va a ver un toro y a ver si el toro no le puede y todo ese tipo de cosas. El público general que va a Bilbao, que va a la Plaza de Toros Alegre, que medio llena la plaza cuando torean Ponce, el Juli, Rocarrey, van a otra cosa, no van a hacer ¡ay! Que le puede matar, como va cuando está Miura, cuando está Torre Estrella y cuando están los chavales. Me gusta esa sensación. Claro, es que absolutamente diferente. Yo estoy en los tendidos y veo a un señor con su señora que ha venido del Equitio, donde están veraneando, y que dice: Maja, hoy te voy a hacer un homenaje. Vamos a ir a comer a no sé dónde, luego a los toros, luego al teatro, luego a no sé dónde. Y entonces no quieren que pase. Y cuando vuelven a otra vez, dicen: ¿qué tal los toros? 2 orejas o 3 o 53, no da lo mismo.
lo que quieren es divertirse, joder. Y poder decirle al vecino o a la vecina que han pagado 100 euros, pero que han cortado un montón de oreja. Pero es otra cosa. La emoción es para todo el mundo. Claro que sí. Pero ellos en principio van a eso. Sí, pero eso... De pronto les aparece 10 mundiales y entonces... ¡Ay! Creen que es otra cosita, también se divierten. Pero eso ni lo habían pensado ellos ni por lo más remoto. Sí, pero esa es la famosa importancia del público, ¿no? En vez del aficionado, ¿no? Y además Bilbao lo hemos vivido muy claro. Era muy importante que el público, y al final hemos caído en una gran interés por el público y en el que nos tenemos que fijar es en el aficionado, que es el que se preocupa, sostiene la fiesta, porque es el que se preocupa de la ganadería, de que haya emoción, de los toreros nuevos, y si nos fijamos en el público un año, si no va a los toros, cambiará el toros por el teatro o por el desfile de no sé qué, pero el aficionado es el que te tiene que marcar un poco la... Es que los aficionados deben ser 14. Porque una corrida de Victorino con un cartel atractivo, ¿cuántos estaban en Bilbao? Pues me parece indicar lo que decimos que nos gusta. Pero bueno, yo creo que es un poco en todo, ¿no? O sea, tú vas a la ópera y no hay 2000 aficionados a la ópera. Hay unos cuantos que van y hay unos cuantos que entienden. Muchos menos los que entienden de los que van. Y ocurre en casi todas las artes. En casi todo el concierto de música, tal. El que entiende es una minoría, generalmente. Los demás no lo pasamos muy bien cuando vamos a un concierto de música, porque como no sé si lo está haciendo mal o bien, no te encuentro. Pero lo bueno llega a todo el mundo. Claro. Eso es lo que iba a decir yo ahora mismo. He estado el lunes con el Juli. ¿El lunes? El lunes vino el Juli a la bilbaína. Estuve con el Juli, fíjate, estuve con el Juli y tuve que ir en un taxi a las 4 de la mañana a casa. O sea, ¿estuviste hasta las 4 de la mañana con el Juli? No. Eso ya me parece. Tuvimos que ir de gala. Yo quiero opinar. Bueno. El Juli habló conmigo, nos hicimos muchas fotos. El Juli sabe lo que es, lo que quiere y dónde va. Bueno. Tiene un temperamento. Yo estoy hablando con él. Hice fotos, cené con él. Bueno, increíble. Bueno. Le dejamos hablar a Sabino. Sí. Por favor, El Juli sabe lo que es, lo que quiere y dónde va. Perfecto. Por eso es figura. Sabino, dejar cerrar. Yo lo que decía, que lo bueno gusta a todos. Claro. Tú puedes ser una persona que va la primera vez a la ópera. Joder, si hay un buen... Si es Rigoletto y es un buen tenor y no sé qué, te gusta. Sí, Si te llevas un señor a los toros, no sabrás por qué. Sí. Interpretar dónde está la dificultad o no. Pero lo bueno sí llega. Y si una persona que va a los toros, aunque no sea una persona encendida, si hay emoción, si aquello funciona, sí llega. O sea, yo creo que una cosa es luego el... Estoy de acuerdo. Eso es. Porque lo malo también. Aquí estamos pocos pero buenos aficionados. Quería a ver qué opináis de la innovación que quiere poner nuestro amigo Alfredo. El Simón. ¿El bombo? Bien, vamos a hablar del bombo. No, del bombo, Simón. ¿Qué opinas? A mí me parece acojonante si eso lo lleva. Bueno, lo que no sabe. Eso va a tener cuando menos emoción. Hombre, esto cortaría con esto que estamos diciendo de que las figuras solo matan 4 o 5 ganaderías. Pero ¿qué opináis? ¿Creéis que se puede llevar a cabo eso? A ver, prometo responderte, pero hay una cosa que han apuntado y que para mí es muy importante. Han dicho que el maestro Ponce en el cartón dijo lo del arte. Yo creo que la palabra arte al toreo le ha hecho un daño impresionante. Porque el toreo también es lidia. El toreo también es doblarse sobre las piernas. El toreo es mucho más que algo bonito. En esta sociedad en la que todo es tan aparente, todo es tan... O sea, no podemos consentir ni permitir que el toreo solo sea arte, que el toreo solo sea bonito, que el bermeano solo se vaya contento. El toreo es emoción, el toreo es vida y muerte, el toreo es animal y hombre,
Y eso es lo que lo hace único, universal, y hace precisamente por ser universal que sepas o no sepas, o sepas mucho o sepas poco, cuando pasa algo como lo de Urdiales en Madrid, o cuando pasa algo como lo de Juli con Orgullito en Sevilla, todo Dios se pone de acuerdo. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, dicho lo cual, mira, a mí me preocupa lo del bombo. O sea, me parece muy bien, me parece extraordinario. Pero si yo fuese Simón Casas estaría muy preocupado, porque la feria que más entradas y más abonos ha vendido con muchísima diferencia ha sido precisamente la que él no ha confeccionado. Se limitó a contratar 4 ganaderías, 12 toreros y el resto lo hizo la azar. Ya las contrataría de una forma... ¿Van a tragar las figuras del torero del bombo? No. Pues entonces va a ocurrir como en Sevilla cuando le hicieron el boicot, que yo estuve allí viendo. Pero es que va a haber 3 bombos, ¿eh? Eso él habló Hombre. de un bombo para figuras, con ganaderías de figuras, un bombo de medio pensionistas, y un bombo de corridas de figuras para desesperados. Ahí sí pueden tragar, y el Juli se puede comprar con la producción en vez de con... Sí. Hombre, yo entiendo que lo del bombo, Rafa, lo del bombo era una petición o un rumor extendido ya entre todo el mundo, ¿no? La gente está cansada de las mismas combinaciones todos los años en todos los sitios. Y se venía ese rumor. Y Simón Casas, que es una persona muy inteligente para recoger los guantes cuando se lanzan, ha aprovechado la ocasión. Le ha salido muy bien en la feria de otoño. Con el agua al cuello. Bueno, pero lleva muchos años diciéndose que está con el agua al cuello, pero siempre está ahí. A mí me hace mucha gracia. Dicen, si viene a Bilbao, peligro. Y dices, bueno, pues en todos los sitios es peligro, pero en Zaragoza no ha sido peligro cuando ha estado. Coño, Lo ha levantado de esto. Bueno, y Madrid, pues bueno, con sus altibajos y tal, pues está igual, ¿no? O sea, y Valencia lo creo que bien. un acierto. Entonces, a mí me parece que el bombo y a mí la explicación como lo ha dado él de que va a haber 3 calificaciones de bombos me parece más acertado todavía, porque yo entiendo que esto es muy justo. Pero cada persona, un torero que lleva 20 años de profesión y ha abierto 5 veces la Puerta Grande de Madrid, igual es verdad que tiene que tener una consideración diferente que el chaval que ha tomado la alternativa y no ha triunfado nunca en Madrid. Entonces, hombre, yo veo justo el que un Juli o el que un Ponce o el que un, no sé, ahora mismo Emilio de Justo tenga una consideración diferente al chaval que viene de nuevo o al torero que tiene 40 años. Es que me parece lógico. ¿Qué temporadón ha echado Emilio de Justo? Impresionante. 33 corridas de toros creo que ha matado. Y es curioso, no ha matado ninguna plaza de la Casa Chupera. Bueno, curioso. Por cierto, uno de los apoderados de Emilio de Justo es quien le ganó el concurso de la Plaza de Toros de Burgos. No es curioso, es eso. Es eso y punto. Eso es a lo que no podemos llegar. Y no lo hemos podido ver en Bilbao porque sabíamos que había habido un conflicto en Burgos. Y punto. Y entonces, ¿el bombo qué nos puede traer? Pues nos puede traer una mayor expectación en que se iguala las diferencias, porque las diferencias van a seguir estando. En Bilbao no contrata la Junta. La Junta es historia a partir de ahora, ¿no? No. ¿Cómo puede ser que no? O sea, si van a hacer un concurso público y van a otorgar la gestión de la Plaza de Toros, la Junta... Tenía que estar ya el concurso. Pero vamos... Bueno, yo creo que pronto sabremos algo del concurso, porque hay unas reuniones ahora y yo creo que puede ser... Va tarde. Claro que va tarde. No, la suerte de ver en televisión, hablando del bombo, la tarde histórica de Diego Urdiales en Madrid, que a mí me gustó más como aficionado. Le encuentro más mérito con el primer toro que con el segundo, porque el primero era bravo y jodido, y aguantó un torero que muchas veces la calculación le está en lo justo, y no solo dimitió, sino que le aguantó, le tragó y le cortó una oreja que yo me puse de rodillas. Yo también tuve la suerte entre comillas, la desgracia de ver en la plaza el bombo de Talavante con Adolfo Martín. Y fue un petardo, no de Talavante, del conjunto. Y salir huyendo de la plaza. Es que yo creo que el bombo, no podemos pensar que el bombo va a dar grandísimas tardes de toros por el hecho de que se sorteen. Porque se lo pregunten a Diego Urdiales este año en Madrid. Claro, pero lo que va a dar es que esa tarde
estuvo Diego Urdiales en los 4 primeros toros de esa tarde. Sí, pero los 4 primeros toros de esa tarde con Diego Urdiales, Octavio Chacón y David Mora y el segundo de Urdiales es de las mejores tardes que hemos visto este año, por lo bueno y por lo malo, porque sale un tercer toro extraordinario cuando ya todo el mundo está enfilado del éxito de Diego Urdiales, de una oreja, la oreja de Chacón, que está tremendo con un malísimo toro, y sale un tercer toro de Fuenteinebro extraordinario y David Mora no puede con él, y como abricio un grandísimo toro. Y el cuarto toro corta las 2 orejas y Diego Urdiales, y el segundo era una de los que más peligros han tenido no plantar. Entonces dices, ahí el bombo ha sido justo porque ha puesto a Octavio Chacón con una ganadería que no la habría visto de ninguna manera, ha puesto a Diego Urdiales, que sí podía haberla toreado porque sí está toreando, Fuenteinebro sí le habría tocado, pero te quiero decir que el bombo ahí deparó. ¿Qué hubiera pasado si le salía a Octavio Chacón en tercero? Yo creo que hay triunfo para eso. ¿De verdad? Sí. Yo tengo... Sí, a lo mejor le va a otro tipo de toro, pero... Yo creo que a Octavio Chacón le va el toro que le va. De momento no lo hemos visto con otro tipo de toro, ya lo veremos. Bien. A los demás les hemos visto con el bueno y con el malo. A él solo lo hemos visto con el malo, porque yo hay veces que digo, Octavio Chacón, que nos gusta a todos los aficionados, porque más que nos gusta, le reconocemos su mérito. Yo digo, esto es de esos toreros que cuando entrena en la finca no entrenará por naturales y derechazos, porque es que en la plaza no le toca ni uno para estirarse. ¿Sabes quién le puso? Es una desgracia. Pero claro, el otro día cuando le sale el malo, está tremendo. Y yo creo que es de las mejores tardes que hemos visto este año, esos 4 primeros. La corrida que relanza y eso es el bombo, a Octavio Chacón, por cierto, sin cortar una oreja, fue en Madrid una corrida de saltillo. Claro. Yo ahora te pregunto, José Arra, te pregunto con la pregunta que tú me has hecho. Voy a hacer una de Gallego. ¿Tú ves a Manzanares, a Juli, a Morante, a cualquiera de las figuras del toreo en un bombo en el que le pueda tocar, por ejemplo, la ganadería de Saltillo? No. Por eso. Pero mira, por retomar para ir finalizando por la hora y ya que además podemos seguir conversando. Nada más una cosa. Es que el drama del momento que vivimos ahora en la fiesta es que hace falta esa emoción, no la traen las corridas toristas, desgraciadamente. Es el fracaso de las corridas toristas, coño. Decirme una corrida que garantice medio victorino. ¿Qué corrida garantiza de esas toristas emoción? No porque sean malas, que no haya manera, como habéis dicho Saltillo. Sí. Coño, que es que salen, es que no garantizan, es que están en un mal momento. Sí, traen más peligro. Tanto lo reivindicamos nosotros, sin embargo, pero hay una cosa innegable, Leopoldo. Si tú miras en los 2 últimos meses de temporada, ha habido algo que yo creo que es la gran noticia de la temporada. Y es que las ganaderías que de verdad han lidiado los toros importantes han sido Valdellán, La Quinta, Ana Romero. Te quiero decir, ganaderías. Es una ganadería extraordinaria. La Quinta. Estoy hablando de ganaderías. Los Manios, otra ganadería que ha hecho toros muy importantes. No pasó Juli. Los Juan Pedro ha lidiado bien, también en algún sitio. En Madrid sacó un gran toro. Sí, pero Ombú se llamaba, pero ¿cómo eran los otros 5? Bueno, pues yo creo que podemos poner el punto final a esta tertulia que hemos tenido, a esta charla. Y nos cierra Rafa con esta última pregunta. Y después, además, tenemos la ocasión, ya sin el Cocherito TV en directo, porque nos están viendo por YouTube en directo, que es algo que recordamos, pues ya tenemos la suerte de estar aquí en torno al club para poder tomar un vinito y comentar. Pregunta. Hemos hablado de la falta de emoción. Estamos un momento Voy a coger el libro, pero Julio, cuando estaba con él, no lo tenía. Eso es. No vuelve a Bilbao. Sí que tenía él, pero no tenía libro. Joder, se lo decía Bueno, a todos un abrazo. Bueno,
últimos 20 años que haya habido alguna gran rivalidad. Que no te pase nada. Y si no tenéis la sensación de que es una oportunidad perdida, para... Un momento. Miembro que sí que había entre el escalafón, poder cuajó una rivalidad que lleva a gente a la plaza a pensar, José Tomás fuera de combate, Morante está en otro mundo, y el Juli, que está un Juli Ponce, pero por una razón sea como se han sentido confortables el uno al lado del otro. Y no, tenemos que abrirnos para hacer una rivalidad y no la hay. Hombre, yo creo que antes Alfredo lo ha dicho, ¿no? No le perdonará nunca a José Tomás por haberle dejado sin esa rivalidad en un momento dado. Pero sí que es verdad que las figuras hoy en día, más lejos de tener rivalidad, han apostado por el compañerismo, amistad. Yo creo que lo que necesitamos es renovar el escalafón. Igual, te voy a decir una cosa, igual la renovación no tiene tanto que ver con las figuras del toreo, que sí, que alguna tiene que alguna está para irse a pensar un ratito, algunas cuantas, pero sobre todo en la clase media del toreo, en la clase media del escalafón. Ahí hay toreros que han rellenado muchas ferias de San Isidro, que han ido sumando festejos aquí y allá, que han aprovechado sus localismos, etcétera, etcétera. Todos esos, sinceramente, hay que boleto y apostar por una nueva generación que está ahí, que está esperando, y con toreros muy importantes. Y ya veremos si puede. Estoy hablando, luego ya veremos si puede, porque podríamos hablar del caso José Garrido, antes ha mencionado Ginés Marín. Ojo, yo sigo diciendo que esto es mucho más despacio, que esto no es llegar. Lo de Rocaray es una excepción. Es como en su día pasó con el Juli, o como en su día pudo pasar. Son excepciones. Los toreros se tienen que hacer a fuego lento. Pero es que está esperando Pablo Aguado, está esperando Alejandro Marcos, está esperando Tomás Campos, están esperando tantos toreros y tan buenos que lo que necesitan es torear. Hay que ponerlo. Bueno, señores, ponemos punto final. Muchas gracias por haber estado aquí una tarde y esperamos.